Buenas noches compañeros, mi nombre es Fabián Andrés Torres Vidal. A continuación desarrollaremos un circuito en serie con una resistencia y un circuito mixto agregando dos resistencias, una con el doble de la resistencia inicial y otra con la mitad de la resistencia inicial. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro circuito en serie con una sola resistencia. Tenemos un valor de 20 ohmios para la resistencia, de 30 amperios para la intensidad y dos incógnitas, el voltaje y la potencia. Entonces, la fórmula de intensidad es voltaje sobre resistencia. Despejamos la fórmula y nos da voltaje es igual a intensidad por resistencia. Quiere decir que son 30 amperios por 20 ohmios igual a 600 voltios. Ya teniendo el voltaje total y la intensidad total, hallamos la potencia. La potencia dice que es voltaje por intensidad. Serían 600 voltios por 30 amperios igual a 18.000 watts. Ahora procedemos a realizar nuestro circuito mixto. Entonces tenemos una resistencia de 20 ohmios, tenemos una resistencia 2 de 40 ohmios y una resistencia 3 de 10 ohmios. Una intensidad total de 30 amperios, un voltaje como incógnito y la potencia también es incógnita. Para desarrollar este circuito necesitamos hallar la R total, llegar a su mínima expresión que sería esta. Para eso iniciamos de la parte final hacia la fuente. Tenemos estas dos resistencias en paralelo, entonces decimos que la fórmula sería, vamos a llamar esa resistencia RA, sería R3 por R2 sobre R3 más R2. Esto sería 10 ohmios por 40 ohmios sobre 10 ohmios más 40 ohmios. El resultado nos daría 400 ohmios al cuadrado sobre 50 ohmios. Cancelamos cuadrados con ohmios y nos quedaría una RA de 8 ohmios. Ya aquí podemos observar nuestro circuito reducido. Tenemos una resistencia R1 y una resistencia RA en serie. Entonces hallamos nuestra R total, que sería R total es igual a R1 más RA, que sería 20 ohmios más 8 ohmios igual a 28 ohmios para R total. ¿Okay? Aquí estaría nuestro circuito reducido a la mínima expresión. Ya con estos resultados procedemos a hallar el voltaje. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Despejamos la fórmula y sería voltaje es igual a intensidad por resistencia, que serían 30 amperios por 28 ohmios igual a 840 voltios. Ya teniendo estos resultados empezamos a hallar los voltajes de cada resistor. Entonces tenemos la intensidad total, que es la que cruza por R1, y tenemos el valor de R1 para hallar el voltaje. Entonces decimos BR1 es igual a R1 por intensidad total, que serían 20 ohmios por 30 amperios igual a 600 voltios para BR1. Ahora hallamos BR2. Para esto utilizamos el voltaje total, que sería este, menos el voltaje de BR1. Entonces decimos BR2 es igual a voltaje total menos BR1, que serían 840 voltios menos 600 voltios para un total de 240 voltios. Como podemos observar, aquí tenemos estas dos resistencias en paralelo, quiere decir que el voltaje de BR2 es igual al voltaje de BR3. Entonces BR3 es igual a BR2, por lo tanto BR3 es igual a 240 voltios. Ya con esto podemos hallar la incógnita de la intensidad que atraviesa nuestro resistor 2 y la intensidad que atraviesa nuestro resistor 3. Entonces decimos que intensidad 2 es igual a BR2 sobre resistencia 2, que serían 240 voltios sobre 40 ohmios para un total de 6 amperios. Ahora, hallamos la intensidad 3. Entonces tenemos la intensidad total y la intensidad 2. Entonces, para hallar intensidad 3 decimos que es intensidad total menos intensidad 2, que serían 30 amperios menos 6 amperios igual a 24 amperios para resistencia 3. Tenemos el voltaje total y tenemos la intensidad total. Con eso podemos hallar la potencia total. Sería potencia es igual a voltaje por intensidad. Serían 840 voltios por 30 amperios para un total de 25.200 watts.